Y esta mañana el tema que nos convoca es una vida con propósito. Roberto ya nos compartía una primera parte de cómo tenemos que, en el fondo, el trasfondo de todo esto es que nosotros somos templos. Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando hablamos de ese lugar santísimo, nosotros al acercarnos a la presencia de Dios, al orar ante Él, estamos en ese lugar santísimo. Pero para nosotros estar de manera correcta hay un paso previo que tiene que ver con arrepentimiento. Y alguno quizás me podría decir, pero si yo ya me arrepentí el día de mi salvación. Pero arrepentimiento es algo que debemos de hacer todos los días. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar como tú lo haces, Jesús entrega la oración, ¿cierto? El Padre Nuestro que nosotros conocemos. Y ahí hay una parte que dice, perdona mis pecados, ¿cierto? Como así yo también perdono a aquellos que me ofenden, ¿cierto? Y ahí tenemos arrepentimiento, el perdón. Y sin duda para llevar una vida con propósito, arrepentimiento es esencial. Esencial en la vida de cada uno de nosotros. Así que les voy a invitar a que podamos abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 2, versículo 4. Este va a ser el versículo central en el cual vamos a estar reflexionando en este tiempo. De todas maneras va a estar siendo proyectado acá adelante. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Cuando lo encuentren, por favor digan amén. Bien, porque es la forma que yo tengo de saber que encontraron el pasaje. Ya, leamos entonces. Romanos 2, versículo 4 dice: ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Vamos a orar. Señor Padre, gracias por todo lo que nos has permitido vivir hasta esta hora, Señor, en este retiro. Gracias, Padre, porque hemos podido alabarte, hemos podido escuchar testimonios, hemos podido ya compartir tu palabra, hemos podido orar unos por otros. Pero ahora en este tiempo, Señor, pedimos por esta palabra para que sea central en nuestras vidas, Señor. Para que sea tu Espíritu tocando nuestros corazones, Señor. Para que sea tu verdad hablando en nuestras vidas. Y que no sean pensamientos de hombres, sino que sea realmente tu palabra y únicamente tu palabra, Señor, reinando en nosotros con toda autoridad. En nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, como les decía, vamos a aprender en esta hora sobre el arrepentimiento. Ese arrepentimiento que conlleva un quebrantamiento que nos permite estar en la presencia de Dios. Y quiero partir con una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha usado la frase nunca más lo vuelvo a hacer? Yo sí. A ver, levanten la mano. ¿Alguien alguna vez ha dicho esta frase en algún momento? Nunca más lo vuelvo a hacer. A ver, ¿quiénes? La mayoría. La mayoría. Yo creo que todos en algún momento. O sea, si no fue ahora de grande, quizás de pequeño nos mandamos algún condoro en la casa y papá, mamá, nunca más lo vuelvo a hacer, perdón, pero nunca más lo vuelvo a hacer. Y al día de hoy también sigue, nosotros de una u otra manera seguimos usando esta frase. Por ejemplo, voy a poner ejemplos súper triviales. Vamos a empezar una dieta. Ya sea porque el médico nos dijo, oye, cuídate un poquito, ya decimos, ya, voy a limitar, no voy a comer tanto completo, tanta hamburguesa, qué sé yo. Y llega ahí alguien y dice, oye, te invito a comer un completo. Y es como, ay, ya, vamos nomás. Rompí. Y después me lo como y, ay, ya, nunca más lo vuelvo a hacer. Se repite la frase. O de repente, no sé, incluso fechas importantes. Imagínense, olvido el cumpleaños de mi esposa, olvido un aniversario. ¡Ah! ¿Y qué se viene automáticamente? Es que, perdón, nunca más va a volver a ocurrir, nunca más lo vuelvo a hacer. Y es una frase que tendemos a decir cuando nosotros pedimos una segunda oportunidad para algo, ¿cierto? El tema que cuando nosotros generalmente decimos nunca más lo voy a volver a hacer, al ratito lo volvemos a hacer. Entonces queda meramente en una frase y en una intención. El nunca más lo vuelvo a hacer. Y
Aquí voy con esta frase. Vamos a vincularla con el arrepentimiento porque a veces, y lo digo de manera personal, me ha pasado, en oración, cuando he cometido alguna falta, algún pecado, llega como ese remordimiento, ¿cierto? Y es como, perdóname Señor, nunca más lo vuelvo a hacer. Pero muchas veces ese nunca más lo vuelvo a hacer no es plenitud de arrepentimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a ver unos pasajes que se encuentran en el Nuevo Testamento que precisamente hablan sobre el arrepentimiento, porque arrepentimiento es algo central que nosotros podemos encontrar acá en la Biblia. Y les voy a invitar a que me puedan acompañar acá adelante, porque en realidad los vamos a ver bien rápidos para que no nos alcance la hora. El primero de ellos es Juan el Bautista diciendo esto: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Jesús más adelante en Mateo 4:17 dice, Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse, ¿qué cosa? Lean ustedes, de sus pecados, ¿sí? Porque el reino de los cielos está nuevamente lo mismo. Después, en Marcos 6, capítulo 12, estos son los discípulos, dicen, entonces los discípulos salieron y decían a todos que... ¿de qué cosa? De sus pecados. ¿Y qué? Y que volvieran a Dios. Después nos vamos a Hechos. Acá Pedro dice exactamente lo mismo. 3:19 dice, ahora pues, y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Pablo más adelante en el mismo libro de Hechos dice, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, o sea, vuelva a Dios. Y Pablo más adelante en el mismo libro de Hechos dice, primero les prediqué a los de Damasco, ¿cierto? Luego en Jerusalén y por toda Judea y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado. Y acá hay un extra: demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Lo curioso es que Jesús anteriormente había reafirmado esto que Pablo está diciendo acá. Y si nos vamos a Mateo capítulo 7, versículo 20, en adelante dice, así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por sus frutos, puedes identificar también a la gente por sus acciones. ¿Qué quiere decir? Arrepentimiento necesariamente me tiene que llevar a un cambio que posteriormente se va a ver reflejado en mis acciones, en mi conducta, en mi forma de comportarme. Pero ese cambio no es algo que únicamente voy a cambiar mi conducta cuando los demás me están observando me ven o cuando estoy con los demás, sino que es un cambio que proviene en primer lugar del corazón y que se refleja en el exterior. Continuamos con el pasaje. Dice el versículo 21, no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, solo entrarán aquellos sigamos. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Pero yo le responderé, nunca los conocí. Entonces necesariamente arrepentimiento tiene que llevarnos a un cambio desde el corazón, que en primer lugar proviene del corazón. Y el primer punto que vamos a abordar es que arrepentimiento siempre va a suceder al oír la palabra de Dios. Arrepentimiento viene por oír la palabra de Dios. Ya sea que tomas tu Biblia y la lees, porque es la palabra, inspiración de Dios que tenemos. O sea, literalmente cuando leemos nuestra Biblia es como que estuviéramos conversando con Dios. Cuando leemos nuestra palabra, cuando escuchamos una enseñanza, puede ser una prédica, puede ser algún grupo de estudio en los que seguramente tú participas, y viene palabra de Dios, viene arrepentimiento también. O cuando quizás recibes el buen consejo de un amigo,
un consejo sabio, no un consejo humano. ¿Se entiende, cierto? Sino un consejo conforme a la palabra de Dios. También puede venir arrepentimiento. Y lo maravilloso de esto es que Dios siempre está buscando que el corazón del hombre vuelva a Él, como en el principio. O sea, Dios de una u otra manera está buscando que sus hijos, su creación, que somos nosotros, todos nosotros, volvamos a estar conectados con Él. Y en el plano original es eso de que somos familia. Todos somos una familia por medio de Cristo. Hermanos, porque compartimos toda la sangre de Cristo. ¿Y cómo entonces nosotros vamos a enfrentar el arrepentimiento? Cuando nosotros decimos nunca más lo vuelvo a hacer, generalmente es porque hay algo en nosotros que nos está incomodando, que nos molesta de nosotros mismos, y eso se llama remordimiento. ¿Ya? Remordimiento es un sentimiento que te da tristeza por algo que tú hiciste. Pero arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Y aquí yo quiero que veamos esta diferencia. Miren, arrepentimiento, la palabra arrepentimiento en el griego sí quiere decir metanoia, que es una palabra compuesta que quiere decir cambiar mi manera de pensar. O sea, cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de un cambio en mi manera de pensar. Un cambio en mi manera de vivir. ¿Ya? Entonces, culturalmente, cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, la palabra arrepentimiento, ¿la consideramos una palabra buena o mala? Generalmente cuando uno habla de arrepentimiento lo ve como algo malo, ¿cierto? Porque es como, hiciste algo mal, tienes que arrepentirte. Pero arrepentimiento realmente es bueno. O sea, si pensamos que arrepentimiento es cambiar mi manera de pensar, y si pensamos que nuestra manera de pensar va a cambiar cuando oímos la voz de Dios por medio de su palabra, al estar conectados con Él, al rodearnos con otros que también están conectados con Él, o sea, arrepentimiento es bueno. Es bueno. Arrepentimiento termina siendo bueno. Y arrepentimiento no es cuestión de castigo, porque generalmente uno lo ve como un castigo. O sea, uno piensa, si voy a confesar que hice algo, probablemente voy a recibir un castigo, ¿cierto? A ver, por poner un ejemplo, en el trabajo, cuando alguno se ha mandado un condoro y llega el jefe, uno generalmente, si va a afrontar ese condoro que se mandó, y le decía al jefe, uno espera una consecuencia, ¿cierto? Sea un reto o incluso, en el caso más grave, que me despidan, ¿cierto? Y tendemos a vincular arrepentimiento precisamente con esto, con castigo. O sea, si nosotros pensamos, y veámoslo en el plano, los que son padres en sus hijos. O sea, cuando los hijos se han mandado un condoro, una embarrada, ¿cierto? O nosotros mismos cuando niños lo hicimos y ya, no nos atrevíamos a decirle a nuestros papás, o sea, arrancamos de la chancla, del guascazo y del latigazo muchas veces. Y claro, y crecimos como con esa concepción de que, bueno, arrepentimiento me va a llevar quizás a una consecuencia mala para mí, que se puede traducir en un castigo. Entonces lo primero es derribar eso, de que arrepentimiento no tiene que ver con castigo. Arrepentimiento tiene que ver con cambiar mi manera de pensar. Y vamos a leer 2 Corintios capítulo 7, del versículo 8 al versículo 10. Y dice así: no lamento haberles enviado esta carta tan severa. Este es Pablo hablando a la iglesia de Corintios. Aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Versículo 9. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta.
O sea, necesariamente a veces vamos a tener que experimentar como esta incomodidad. Vamos a tener que experimentar quizás este dolor, ¿cierto? O quizás no nos va a gustar muchas veces lo que otra persona nos pueda estar diciendo a nosotros, referente quizás a una conducta o algo que no estamos haciendo bien. Esto pasa. Y continúa el pasaje. Fue la clase de tristeza que dice, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Qué sucede entonces cuando viene este arrepentimiento, según este pasaje? Salvación, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando viene esta tristeza que Dios, dice el pasaje, desea que suframos? ¿Qué sucede? Dice ahí, está destacado. Nos aleja de él. O sea, nos aleja de lo que estamos haciendo mal. Nos aleja de lo que nos está desconectando con Dios. O sea, ¿captas lo misericordioso que llega a ser Dios con nosotros? O sea, aún en pecado, Dios está cuidando de nosotros y está procurando que nos alejemos de aquello que nos está desconectando de Él. ¿Te das cuenta de eso? ¿Lo captas? Ahora, ¿qué sucede cuando viene este arrepentimiento? ¿Qué sucede cuando realmente viene este arrepentimiento? Y vamos a tomar un ejemplo de lo que es una oración de arrepentimiento que encontramos en el Salmo 51. Busquen en su Biblia el Salmo 51. Y acá esta oración que encontramos en este Salmo que escribe el rey David, David la está escribiendo sobre su pecado, sobre el pecado que él cometió. Él cometió adulterio. O sea, deseó a Betsabé, ¿cierto? En un momento de ocio. Por lo demás, comete pecado, adulterio, comete asesinato. O sea, ingenia una estrategia para que el esposo de Betsabé muera en la guerra, ¿cierto? Y viene pecado, viene adulterio, ¿cierto? Viene mentira, viene asesinato. Y fue tanto que David estaba tan cegado por este pecado que él no podía ver su maldad. Y tiene que venir un profeta enviado por Dios, que en este caso es Natán. Dios habla con Natán, le dice, oye, David hizo esto, Natán va a hablar con David, pero Natán es inteligente, le cuenta una historia a David. Y David emite un juicio sobre esa historia que le cuenta Natán. Lo que no sabía David es que estaba condenando a sí mismo. Entonces, Natán habla con David y David recapacita y ve su pecado, ve su maldad, ve lo que había cometido y el agravio que había cometido ante Dios. Y aquí nace este salmo. Y dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensidad, bondad, y borra mis transgresiones. Versículo 2, lávame de la culpa hasta que quede limpio, y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Y concluye diciendo, quedará demostrado que tienes en lo que dices, y que tu juicio es justo, dice. Lo primero que
nosotros podemos ver es que cuando viene un arrepentimiento genuino, nosotros podemos ver realmente quién es Dios, los atributos de Dios, cómo es Dios y dónde estamos nosotros. Porque cuando estamos en pecado estamos cegados, no podemos ver con claridad. Pero cuando viene arrepentimiento genuino, vemos con claridad. Y David lo manifiesta, o sea, primero reconoce en el primer versículo que Dios es compasivo. O sea, Dios, ten compasión de mí. O sea, él está reconociendo un atributo de Dios. Él sabe que Dios es compasivo, pero él también sabe que Dios es justo. Por eso él dice que hará demostrado que tiene razón. O sea, te das cuenta que David no trata de disfrazar, no trata como de excusar el mal que cometió, sino que realmente entiende que fue un agravio grande. Y le dice, Dios, o sea, quedará demostrado que tienes tú la razón. O sea, yo no, tú. Es lo que dices. Y que tu juicio es justo. Entonces, esto me lleva al segundo punto, que es que Dios es sumamente bueno. O sea, Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. O sea, independiente de cómo podamos ser nosotros, Él sigue y seguirá siendo bueno. Él no varía. Y yo sé que muchas veces en nuestra vida se pueden presentar situaciones en las que no podemos entender la voluntad de Dios con claridad. O que incluso, por ejemplo, ante estas situaciones de guerra que hemos visto este último tiempo, hay gente que dice, oye, pero si Dios existe, ¿cómo Dios permite que pasen estas cosas? ¿Alguna persona le ha dicho ese comentario alguna vez? O sea, si Dios existe, ¿cómo permite que pasen estas cosas? ¿Cómo permite que niños mueran de hambre? ¿Cómo permite que haya tantos homicidios? ¿Cómo permite que haya tanta guerra? Pero todo aquello, ¿de dónde proviene? Proviene del hombre que está apartado de Dios. Proviene del hombre que no ve a Dios porque su pecado, su orgullo, lo ha cegado y le ha llevado a cometer todos estos actos de injusticia. O sea, imagínate, David cometió adulterio, David cometió asesinato, David mintió. ¿Pero por qué? Porque estaba cegado por su pecado, totalmente cegado, y no podía ver a Dios. Y llega Natán, mandado por Dios, enviado por Dios, y puede ver todo esto que él hizo y que cometió. Y entonces ve a Dios y arrepentimiento. O sea, me doy cuenta. Y me doy cuenta en primer lugar que Dios es bueno. O sea, independiente de lo que yo haya hecho, Dios es bueno. Y sigue siendo bueno. Y cuando entendemos que Dios es bueno, que Él es sumamente bueno, y cuando entendemos que realmente arrepentimiento es bueno, empezamos a ver a Dios y empezamos a ver nuestra condición, donde nos encontramos. Y vamos a ir a otro pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en el libro de Nehemías. Esta era la oración de un hombre arrepentido, pero ahora vamos a ver la oración de un pueblo arrepentido. Nehemías capítulo 9, versículo 1, parte de esta manera. El 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez, este es el pueblo de Israel. Ayunaron, se embistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Acá, si se fijan, se nos mencionan varios detalles. Primero, estaban ayunando. Segundo, dice que se vistieron de tela áspera, o sea, ropa incómoda, para que quede más claro. Y esto era parte del ritual que tenía el pueblo de Israel de arrepentimiento.
era parte de un ritual, en donde ellos estaban en una posición incómoda, o sea, estaban vistiendo ropa incómoda, dice, se echaron polvo sobre la cabeza. Era la forma que el pueblo tenía de demostrar que realmente habían cometido un error y que le estaban implorando este perdón a Dios por el error que habían cometido. O sea, ¿se acuerdan que habíamos hablado antes en Corintios que Pablo había enviado una carta y había dicho, quizás mis palabras fueron muy duras, ¿cierto? Y causaron tristeza en ustedes, pero me alegro porque aquello provocó en ustedes arrepentimiento. Y acá el pueblo de Israel está en una actitud triste, de pena, y lo están graficando de esta manera. Y vamos a saltarnos al versículo 6 y dice, y acá empiezan a reconocer quién es Dios y todo lo que ha hecho Dios. Dice, solo tú eres el Señor, tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas, hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservarás a todos y los ángeles del cielo te adorarán. Eres el Señor Dios, quien eligió a Abraham y lo sacó de Ur de los caldeos y le dio un nuevo nombre, Abraham. Cuando demostró ser fiel, hiciste un pacto con él para darle a él y a sus descendientes la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebuseos y de los gergeseos, y has cumplido lo que prometiste porque tú siempre eres fiel a tu palabra. Tú viste la miseria de nuestros antepasados en Egipto y escuchaste su lamento cuando estaban juntos al Mar Rojo. Realizaste señales milagrosas y maravillas contra el faraón, su funcionario, su pueblo, porque tú sabías con cuánta arrogancia trataban a nuestros antepasados. Tú tienes una gloriosa reputación que jamás ha sido olvidada. Dividiste el mar para que tu pueblo pudiera cruzarlo por tierra seca. Luego arrojaste a sus perseguidores a las profundidades del mar. Se hundieron como piedras en aguas turbulentas. Guiaste a nuestros antepasados mediante una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, para que pudieran encontrar el camino. Bajaste al monte Sinaí, le hablaste desde los cielos, les diste ordenanzas, instrucciones justas y decretos y mandatos buenos. Les diste instrucciones acerca de tu sagrado día de descanso. Además, por medio de tu siervo Moisés, les ordenaste que obedecieran todos tus mandatos, decretos e instrucciones. Les diste pan del cielo cuando tenían hambre y agua de la roca cuando tenían sed. Les ordenaste que fueran y tomaran posesión de la tierra que había jurado darles. O sea, todo lo que había hecho Dios a lo largo de la historia con el pueblo. Y digan conmigo, sin embargo, díganlo, sin embargo, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos y no prestaron ninguna atención a tus mandatos. Se negaron a obedecerlos y no se acordaron de los milagros que habían hecho a favor de ellos. En cambio, se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los llevara, o sea, de regreso a la esclavitud a Egipto. Y nuevamente, ¿quién es Dios? Pero tú, Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor, inagotable, no los abandonaste, ni siquiera cuando se hicieron un ídolo en forma de becerro y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Cometieron terribles blasfemias. En tu gran misericordia no los abandonaste para que murieran en el desierto. La columna de nube todavía los guiaba de día y la columna de fuego les mostraba el camino durante la noche. O sea, ahora ante el agravio, el pecado, Dios permaneció con ellos, permaneció fiel. Y dice, enviaste tu buen espíritu para que les enseñara y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo ni darle agua para su sed. Durante 40 años los sustentaste en el desierto y nada les faltó.
No se les desgastó la ropa ni se le hincharon los pies. Luego ayudaste a nuestros antepasados a conquistar reinos y naciones y colocaste a tu pueblo todos los rincones de la tierra. Se apoderaron de la tierra del rey de Seón, de Hesbón y de la tierra del rey Og de Basán. Hiciste que sus descendientes fueran tan numerosos como la estrella del cielo y los llevaste a la tierra que habías prometido a sus antepasados. O sea, la promesa hecha a Abraham. Entraron y tomaron posesión de la tierra. Tú sometiste naciones enteras delante de ellos. Hasta los cananeos que habitaban en esa tierra se sintieron impotentes. Tu pueblo pudo hacer lo que quiso con esas naciones y con sus reyes. ¿Qué dice? Nuestros antepasados conquistaron ciudades fortificadas y tierras fértiles. Se apoderaron de casas. O sea, ¿te estás dando cuenta de toda la bendición? Pese a la maldad, se apoderaron de casas llenas, de cosas buenas, con cisternas, o sea, pozos de agua y acabados, viñedos, olivares, además de frutales en abundancia, de modo que comieron hasta saciarse y engordaron disfrutando de todas tus bendiciones. O sea, hubo pecado, pero Dios sigue siendo bueno. O sea, Dios dejó a su pueblo después de que cometió pecado, se apartó, dejó de alimentarlos, dejó de poner esa nube sobre ellos. Aun cuando ellos dice que preferían volver a Egipto, nombraron a un líder para llevarlos de vuelta a Egipto. Dios misericordioso. Y esta es una oración de arrepentimiento. O sea, y piensa en tu vida todo lo bueno que te ha dado Dios, todas las bendiciones que han provenido de Él para ti, el cuidado que ha tenido contigo. Para los que están casados, esa mujer que Dios puso a tu lado, esa ayuda idónea. Y fíjate que aún en pecado, Dios no se va a apartar, como lo hizo con su pueblo. Y sigue el pasaje con esta oración. Vamos a dejarlo hasta esta parte, pero cuando tú sabes que Dios es bueno, o sea, no hay desconfianza de lo que Él hará. ¿A qué me refiero? Cuando hay pecado en nosotros y hay arrepentimiento en nosotros, no hay desconfianza de lo que Él va a hacer en nosotros, de cómo Él va a obrar en nosotros. E incluso cuando nosotros estamos cegados, porque el pecado te ciega, como lo vimos con David, aún así Dios va a usar personas, va a usar su palabra y va a usar cuantos recursos esté disponible, porque Dios lo único que está buscando es que tú, su hijo, tú, creación suya, vuelvas a Él. Y vuelvas a Él. O sea, cuando sabes que Dios es bueno, no hay desconfianza en lo que Él hará. Y si tenemos que pasar pena, si tenemos que pasar tristeza para darnos cuenta de lo que realmente estamos haciendo mal, si esa tristeza, esa pena viene de Dios, su palabra dice, es una pena que lleva al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Cambio de mi manera de pensar. Y esta conclusión nos lleva al último punto, que es que yo no soy bueno. Yo no soy bueno. Yo como hombre no soy bueno. Sin Dios yo no puedo ser bueno. Puedo tener buenas intenciones. Puedo tener una ética correcta. Pero no soy bueno. Mi naturaleza no es buena. Mi naturaleza, ¿dónde se encuentra? En el pecado. Mi naturaleza está en el pecado.
Y muchas veces aquí está el error, porque a veces sí nos sentimos buenos, porque a veces nos justificamos con cosas como: es que yo proveo mi casa, yo trabajo, yo ayudo a mi señora, yo no tengo vicios, tal vez no me meto en problemas, la gente ve que yo me porto bien. Pero eso es moralidad. Eso no me va a llevar al reino de los cielos. Lo que realmente me va a llevar a ser bueno no es mi moralidad, no va a ser mi conducta que ustedes puedan ver, va a ser lo que hay en mi corazón. Y lo que debe haber en mi corazón es Cristo, y solo Él. Porque por medio de Cristo tenemos acceso al Padre. Porque por medio de Cristo hemos sido restaurados. Porque por medio de Cristo hemos recibido reconciliación, dice su palabra. Y así como David oraba y clamaba y decía: quítame esta mancha que me persigue, por la sangre de Cristo el pecado de nosotros es quitado, es borrado, es limpiado, es restaurado. Nuestro corazón es restaurado, nuestra vida es restaurada. Pero no porque nuestra conducta sea buena, es porque Cristo está en nosotros, es porque Dios está llamándonos a nosotros, sus hijos, a cada uno de nosotros, sus hijos, a vivir una vida de arrepentimiento genuino. O sea, cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, Él les dice, o sea: Padre, perdona mis pecados, como así yo perdono a quienes me ofenden. No es que tú hagas esa oración una vez y ya está, y punto. O sea, día a día debes de tener este corazón de arrepentimiento, este corazón que está buscando cambiar la manera de pensar mediante la palabra de Dios, mediante el escuchar a otros que hablan la palabra de Dios, no a cualquiera. Y yo creo que todos, sí, sin lugar a dudas, todos conocemos gente moralmente buena, ¿cierto? Todos conocemos gente moralmente buena, y todos conocemos gente que probablemente decimos: es que lo único que le falta es que acepta al Señor y está listo, ¿cierto? Yo creo que todos tenemos algún conocido así. Pero la triste realidad es que no somos buenos. Y miren, Marcos 10, capítulo 10, versículo 18, Jesús dice: ¿por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Y Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 12 dice: no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Ni uno solo. O sea, mismo Jesús está diciendo: o sea, ¿por qué me llamas bueno a mí? El único bueno es mi Padre. Y es la Biblia en el fondo la que nos está enseñando. O sea, no hay hombres buenos. Y volvamos al pasaje que leímos al principio, que estaba en Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice: ¿no te das cuenta? Y leámoslo juntos. Lleguemos hasta ahí. Dios ha sido tolerante, paciente y bondadoso a lo largo de la historia. Amén. Lo vimos con su pueblo, ¿cierto? Lo vimos con David. Ahora llévalo a tu vida. ¿Dios ha sido bondadoso contigo? ¿Dios ha sido tolerante contigo? ¿Dios ha sido paciente contigo? Aun cuando has cometido agravio delante de Él, ¿ha sido bueno? Porque Él es bueno. Y dice: ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿Significa algo para ustedes? Amén, lo es todo.
Lo es todo. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte? O sea, todo esto que Dios ha hecho en tu vida contigo es para guiarte solo a una cosa: a que te arrepientas y abandones tu pecado, abandones aquello que te está apartando de Él, de Dios, para que puedas estar nuevamente con Él, para que vuelvas a la familia, para que seas como el hijo pródigo que vuelve a casa y el padre va corriendo a abrazarlo. Es ese el símil. Y mira, vamos a concluir ya y vamos a ver una historia muy breve que se encuentra en Juan capítulo 4. Y es la historia de Jesús encontrándose con la mujer samaritana. Dentro del contexto judío era técnicamente imposible que un judío entablara una conversación con un samaritano. Y más aún dentro del contexto de ese tiempo con una mujer que se encontraba sola. Y en esta historia Jesús se encuentra caminando con sus discípulos y tienen que pasar necesariamente por Samaria. Y Jesús se encuentra con esta mujer y tienen una conversación. Van hablando diferentes temas hasta que llegamos a este punto. Versículo 16 al 18. Y dice: Jesús les dijo: ve y trae tu esposo. La mujer samaritana le responde: no tengo esposo. Jesús dice: es cierto, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Ahora, uno lee este pasaje y uno ve a la mujer samaritana y dice: 5 esposos. Y ni siquiera está casada con el que está ahora. Uno lo ve y dice, o sea, está en pecado, ¿cierto? Para uno es claro que está en pecado. Pero créanme, para esa mujer esto no era claro. O sea, tropezar 5 veces con la misma piedra. Se casó 5 veces. Y aún más, una sexta, y ni siquiera se había casado todavía. O sea, había algo en ella, una conducta en ella que estaba mal, ¿cierto? Y Jesús habla con ella y Jesús no se va con rodeos. Él es directo, le dice: porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Ahora, ¿cuál sería la actitud o la respuesta normal que una persona podría tener frente a esta situación? Quizás reaccionar como: oye, pero ¿qué me estás diciendo en mi vida? O sea, y acá hay 2 opciones. Podemos responder siendo orgullosos en ese sentido. O sea, déjame acá, no te metas. ¿Por qué me estás confrontando? Déjame tranquilo y no te metas. O podemos responder de otra manera, siendo humildes y arrepintiéndonos. ¿Y cómo creen ustedes que responde esta mujer? Antes que sigamos leyendo, no nos hagamos spoiler. ¿Cómo creen ustedes que responde esta mujer? ¿De buena manera o de mala manera? Ya, descubrámoslos. Versículo 26 dice: entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Versículo 27: justo en este momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno de ellos se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella o por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea. Quizás una actitud normal es: ya, Jesús se despistó, está hablando con sus discípulos, me voy corriendo a mi aldea, me encierro en mi casa, que nadie sepa que estuve hablando con un hombre y que literalmente me dijo todo lo malo que había en mi vida, y se acaba la historia. Pero fíjense en la conducta que tiene ella, y esto es referente a su pecado.
Ella vuelve corriendo a la aldea mientras le decía a todos, versículo 29, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. O sea, ella no está hablando de lo bueno, está hablando de lo malo, se está exponiendo frente a los demás. Y dice, ¿no será este el Mesías? O sea, la historia de nuestras vidas probablemente hubiese sido, claro, encuentro con alguien que me está diciendo todo lo malo de mi vida, me arranco, me escondo, que nadie sepa que hablé con esta persona. ¿Por qué me voy a exponer lo malo de mí a otros? ¿Para qué? Pero hago algo en ella diferente, una conducta diferente. Y esa conducta diferente en ella partió porque pudo ver el mal que había en ella. Pudo ver la conducta que estaba mal en ella. Y lo que quizás para nosotros pudiese ser temor de exponernos a otros, para ella fue una oportunidad. Y dice, ¿no será este el Mesías? O sea, ¿por qué quedarme solo yo con la bendición? ¿Por qué no ir corriendo y también poder compartirla con otros? Nos saltamos al versículo 39. Versículo 30 dice, así que la gente salió de la aldea para verlo. Ahora sí, versículo 39. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron ¿en quién? En Jesús, porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos, y díganlo ustedes, muchos samaritanos creyeron en Jesús. Una aldea creyó en Jesús porque hubo arrepentimiento de una mujer samaritana, porque hubo un cambio en su manera de pensar, porque comprendió que arrepentimiento no era malo, porque comprendió que arrepentimiento es acercarse al Mesías, acercarse a Jesús, porque comprendió que arrepentimiento no es algo que tenga que esconder de otros, porque comprendió que arrepentimiento es algo que tiene que compartir con los demás, porque comprendió que el mal que había cometido antes ahora ya no era poder que podía ser restaurado, porque David, después de comprender lo que él había hecho, ve a Dios y ve la bondad de Dios, porque el pueblo de Israel, al comprender que habían fallado a Dios, que le habían sido infiel a Dios, pudieron arrepentirse y reconocer todo lo que Dios había hecho a lo largo de la historia con ellos. Todo. Y cómo pese al pecado, Dios permaneció siendo fiel e inmutable. Y esta mujer nos enseña que lo más bondadoso que nosotros podemos hacer por alguien es guiarlo a Jesús, es guiarlo al Mesías, es guiarlo para que se arrepienta, para que cambie su manera de pensar, para que pueda ver a Dios, porque Dios lo está viendo y está esperando por él. Y acá es cuando entramos nosotros, su iglesia. Acá es cuando entramos nosotros, su pueblo. Acá es cuando entramos nosotros, sus hijos. Pero ¿qué debe ocurrir para poder llegar a este punto? Primero, arrepentimiento tiene que estar en nosotros. Primero debe de haber arrepentimiento en nosotros.
Y arrepentimiento es cambiar mi manera de pensar, es cambiar mi manera de ver a Dios, es cambiar mi manera de ver a Jesús y entender su obra, es cambiar mi manera de llevar mi vida, es cambiar mi manera de administrar mi hogar, es cambiar mi manera de guiar, educar, enseñar a mis hijos, es cambiar y guiar la manera en la que trato a mi esposa, en la que trato a mis padres, si tengo la bendición de que aún estén con vida, de poder honrarlos. Es cambiar no solamente mi manera de comportarme cuando los demás me ven, sino que ahí en lo secreto realmente yo he cambiado, porque lo que primero ha cambiado es mi corazón, mi mente, y luego eso se ve reflejado en los frutos que produzco en el exterior. Y es arrepentimiento una oportunidad que tenemos de poder volver a ver el cielo y poder volver a ver a Dios. Y decir esto, nunca más lo vuelvo a hacer, cambiémoslo por realmente vivir una vida con propósito en Él. Cambiamos esta frase y que no sea un nunca más lo vuelvo a hacer, Señor, sino realmente sea un voy a vivir una vida con propósito conforme a tus propósitos, Dios, conforme a tu voluntad, Señor. Pero primero en mí tiene que haber arrepentimiento.